Hola, te quiero dar la bienvenida a Principios Financieros para Prosperar. Recuerda que es una serie en la que estamos aprendiendo principios que están en la palabra de Dios, principios eternos que funcionan. Cuando los aplicamos, estos principios nos ayudan a ver bendición y el favor de Dios sobre nuestra vida. El lema que le hemos dado a esta serie en esta temporada es en sociedad con Dios, y es porque cuando nos encargamos de aquellas cosas que para Dios son importantes, Dios empieza a encargar de las nuestras. Y en el día de hoy quiero hablarte del tema de las primicias. Bien, ahora, ¿qué es la primicia y cómo aplica? Bueno, la primicia es una ofrenda especial que se entrega al Señor cada vez que se obtiene algo nuevo. Por ejemplo, una primera cosecha, cuando llega un nuevo empleo, una nueva oportunidad, la primera cosecha del año. En este caso, bíblicamente, Dios designó una temporada, inclusive hay una fiesta dedicada a la que Él llama para celebrar este tiempo de primicias. Pero tenemos que entender que la primicia es algo muy importante para Dios. Deuteronomio 26:2 nos dice lo siguiente: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar donde Jehová tu Dios escogiere para allí hacer habitar su nombre. Está hablando de llevarla al tabernáculo, llevarla al templo, al lugar donde Dios te está llamando a congregarte, ¿cierto? Y dice, toma el primer fruto, la primicia de cada una de las cosas que Dios te ha dado. En la antigüedad, pues ellos, era una cultura mucho más agrícola, ¿cierto? Y ellos plantaban y cosechaban, entonces de eso llevaban. Pero en nuestro caso, ¿cuáles son los primeros frutos? ¿Cuáles son las cosas que Dios nos da? Dice que debemos de tomar ello y llevarlo y presentárselo al Señor en agradecimiento para consagrarlo. Esta palabra que acabamos de leer es del Antiguo Testamento. Y es una ordenanza prácticamente de devolverle al Señor con gratitud aquello que Él nos dio primero, es reconocer de dónde viene mi provisión. Esta ley espiritual es muy poderosa y tiene una vigencia eterna, pues Dios prueba nuestra entrega, nuestro amor y nuestra fidelidad a través de este paso de obediencia. Entregar al Señor los primeros frutos de todas nuestras cosechas es algo que nos bendice. Y pareciera como que, bueno, voy a tener menos o, ay, se me está reduciendo, pero tenemos que entender algo, y es que lo primero bíblicamente es muy importante. Al igual que en el diezmo, cuando separas el primer 10%, estás consagrando el resto. Lo mismo sucede con la primicia, cuando es lo primero que hay de algo nuevo o la primera cosa del año, por así decirlo, también es muy importante para Dios. Y cuando la separamos con agradecimiento, estamos diciendo gracias, Señor, porque me has proveído. Gracias, Señor, porque esto viene de ti, porque tú eres el que me sustenta, tú eres el que me provee, tú eres el que me hace fructificar. Entonces, esto va a determinar la calidad de todo lo demás que está por venir. En la tradición judía, los hombres, los padres de la casa, se presentaban ante el Señor con las primicias de su trabajo y de lo que habían hecho. Se las llevaban a los sacerdotes del templo en su ofrenda, ¿cierto?, para ser consagradas. Y de esta forma se establecía a Dios como lo primero en sus negocios, en sus tierras, en sus cosechas. Y entonces lo que sucedía es que todo lo demás era consagrado, todo lo demás y el resto del año era bendecido. Se bendecían sus casas, sus cosechas, sus graneros, todo lo que ellos hacían. Ahora, ¿qué primicias se entregaban en aquel entonces? Se entregaban las primicias del grano, ¿cierto? Y de todo lo que ellos hacían en cuanto al campo. También se entregaban las primicias de un nuevo terreno. Por ejemplo, cuando era una tierra nueva y se sembraba allí, lo que se sembrara, lo primero se le consagraba al Señor. También, por ejemplo, si criaban animales y tenía su primer cría, la primer cría no era para uno se la consagraba al Señor, porque así estaba bendiciendo el vientre de este animal que dio a luz y estaba consagrando todas las crías que estaban por venir. También se consagraba, por ejemplo, el primer hijo, lo que llamamos el primogénito. Cuando nacía este primer hijo, se consagraba al servicio a Dios, se le devolvía a él y se le daba gracias, ¿cierto? Y se le entregaba en servicio a Dios. Se criaba de una manera especial para que él pudiera tener un encuentro, un caminar y una forma de vida que realmente honrase a Dios. Siempre lo primero consagra el resto. Así que la enseñanza bíblica es que cuando le das a Dios lo primero, estás consagrando todo lo demás que eso va a producir. La
la primicia no solamente debe entregarse en el templo, sino que Dios inclusive ordenó que se hiciera una fiesta. ¿Cómo así? No solamente es ir y llevar la ofrenda de la primicia, sino dar la primicia es una ocasión de celebración, ¿cierto? Cuando Dios te da algo, cuando entra un nuevo recurso, entra un nuevo ingreso, entras a un nuevo trabajo, o etcétera, ahorita hablaré de eso más, pero llega algo nuevo a tu vida, llega este primer hijo o lo que sea, dice, lo consagras como ofrenda, pero después de eso debes hacer una gran fiesta, debes celebrarlo, debes honrar a Dios y darle gracias y contárselo a tus amigos y a tu familia, porque estás celebrando que Dios ha sido bueno contigo, ¿cierto? Y esto consagra todo lo demás. Deuteronomio 26 nos habla de esto. Vamos a leer del versículo 1 en adelante y dice lo siguiente. Cuando entres a la tierra que el Señor Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, al lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntate delante del sacerdote que esté a cargo en este momento y dile, con esta ofrenda yo reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. En otras palabras, lo que estás proclamando cuando ofrendas de esta forma o das tu primicia, estás diciendo, Dios ha sido fiel y está cumpliendo su promesa conmigo y mi familia. Versículo 4. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará frente al altar del Señor tu Dios. Versículo 5. Y en la presencia del Señor tu Dios tendrás que decir, mi antepasado Jacob era un arameo errante que fue a vivir como extranjero a Egipto. Su familia era poco numerosa cuando llegó, pero en Egipto creció hasta volverse una nación grande y poderosa. Cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos, nosotros clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados. Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones y el trabajo pesado y la opresión que pasábamos. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y maravillas. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde fluye la leche y la miel. Y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate ante Él en adoración. Increíble, porque básicamente nos está diciendo, el Señor está pidiendo, recuerda de dónde te saqué, recuerda quién era tu familia, recuerda todas las situaciones que tuvieron que vivir antes y cómo yo he sido fiel, cómo yo me he mantenido fiel, cómo te he bendecido, cómo te he prosperado, cómo has progresado, cómo te he sanado, cómo te he restaurado. Recuerda todo lo que he hecho por ti para que cuando entregues esta ofrenda lo hagas con un gigantesco agradecimiento, ¿cierto? Y entonces, dice la Escritura, cuando tú reconoces todo esto, colocas la ofrenda delante de Dios y te postras en adoración a Él. Te tiras delante de Él a agradecerle por todo lo que ha hecho. Y mira el versículo 11, después podrás irte, después de este tiempo de entregarle esto a Dios y agradecerle, y podrás celebrar todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a los de tu casa. No te olvides de incluir en la celebración a los levitas y a los extranjeros que viajan en medio de ti. Es decir, tú celebras la bondad de Dios, invitas a los levitas, que en este caso son los ministros, los pastores, las personas que ministran espiritualmente, ¿cierto? A los extranjeros, a los nuevos inmigrantes, a una familia que de pronto no tiene amigos, no conoce a nadie, que está recién llegada. Los invitas también y le dices, ven, quiero celebrar y contarte mi testimonio. Quiero contarte lo que Dios ha hecho conmigo, cómo me ha bendecido, cómo me ha prosperado, cómo nos ha ayudado, porque eso va a ser testimonio para ellos. Y entonces celebras, ¿cierto? Es realmente un principio muy lindo porque es un principio en el que reconocemos la grandeza y la fidelidad de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo damos las primicias en la actualidad o hoy en día? ¿Cómo puede aplicar este principio? Recuerda que más que la ley es el principio eterno que sigue en vigencia y que sigue bendiciendo. Cuando tienes un nuevo trabajo, empiezas en un nuevo lugar y produces algo nuevo, consagra al Señor el primer fruto. Algunas personas dicen, lo que haya producido el primer mes se lo voy a entregar al Señor. Alguna otra gente dice, no, lo que produje en mi primer quincena, los 15 días. Otros dirán, no, lo que produje en mi primer semana. Algunas otras personas dirán, no, lo que produje en mi primer día.
No sé, ora y pídele al Señor que te revele qué desea Él que tú le entregues. Pero aplica este principio. Di, Señor, voy a consagrar a ti lo primero que produje, es tuyo y voy a celebrar y voy a contar el testimonio, ¿cierto? Y voy a llevar esto como ofrenda a ti, lo voy a celebrar con mi familia, con los extranjeros, con los ministros o los levitas, ¿cierto? Y reconoces la bondad de tu Dios, vas a asegurarte que ese trabajo y que todo lo que viene sea de gran bendición. El mismo principio, por ejemplo, cuando entras en una nueva empresa o en un nuevo negocio que es tuyo, ¿cierto? Y te empieza a producir, te sale un buen contrato, Dios te bendice con algo, tú haces lo mismo, dices, consagro esto al Señor porque ha sido bueno conmigo y aplicas este mismo principio. Lo primero que produces, un ejemplo cada año, quizás es el mismo trabajo que llevas mucho tiempo, pero tu primer cosecha de ese año dice, Señor, la voy a consagrar a ti, te quiero bendecir, te quiero honrar, te quiero dar gracias porque has sido fiel aquí a donde me has traído y la cosecha de todo este año la quiero consagrar. Lo puedes hacer de esta forma. También cuando tienes un hijo, especialmente cuando es el primogénito, lo puedes consagrar a Dios y decirle, Señor, este hijo, esta hija, te la entrego a ti, en servicio a ti, lo voy a criar y lo voy a levantar para que te sirva. Y sé que eso va a bendecir el vientre de mi esposa o la mujer se está bendiciendo a sí misma y que esto será de bendición para el resto de mis hijos y mis descendencias. Bien, y voy cerrando ya con esto. Proverbios 3, versículo 9 y versículo 10. Dice lo siguiente, honra al Señor tu Dios con tus riquezas y con los primeros frutos de todas tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar. Qué tremendo esto. Así tus graneros se llenarán a reventar. ¿Cómo? Cuando reconocemos que de Él viene todo lo que tenemos. Cuando podemos mirar toda nuestra historia, nuestro pasado, nuestros antepasados, ver de dónde venimos y reconocer que Dios ha sido bueno, que ha sido fiel, que está con nosotros, que nos ha ayudado y lo honramos, le damos ese lugar en nuestra vida y entendemos para qué es que Él nos ha bendecido. Entonces estamos asegurando que vendrá una bendición sin límite sobre nuestra vida. Cuando Dios trae algo nuevo a tu vida, celébralo, conságralo, ofrenda una porción de eso como primicia y así se lo estás consagrando a Él y vas a garantizar que todo lo que hagas de ahí en adelante tenga la bendición y el favor de Dios. Espero que este principio te ayude a descubrir una nueva dimensión de favor de parte de Dios sobre tu vida. Que todo lo que hagas y emprendas prospere, como dice la Escritura, que en todo lo que pongas tu mano sea bendito y sea prosperado. Y espero también que le pidas al Espíritu Santo, al Señor, durante este tiempo, Señor, quiero vivir este principio de la primicia. ¿En qué áreas lo puedo aplicar? ¿Cómo puedo empezar a vivirlo? ¿Qué esperas que entregue? ¿Qué esperas que ofrende? ¿Qué esperas que yo haga? El Señor lo pondrá en tu corazón y obedece. Haz lo correcto delante de Dios. Cuando el Señor habla y tú obedeces, esa obediencia generará una gran bendición. Gracias por escuchar este mensaje en el día de hoy. Espero que sea de gran bendición para tu vida y que este principio te transforme completamente tu vida, tus finanzas y la proyección que tienes hacia el futuro, pues la mano de Dios estará contigo y te bendecirá en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Hasta luego.